En la clase de hoy vamos a comenzar ya explicando una maquinaria agrícola. En este caso van a recibir la explicación de una sembradora. Antes de comenzar con la explicación, cabe destacar que existen sembradoras de grano fino, sembradoras de grano grueso y de siembra directa o labranza convencional también existen. En la actualidad, obviamente, prácticamente todo el mundo está realizando o practicando siembra directa. Ya la siembra convencional, por lo menos en esta zona del país, prácticamente no se practica. Así que en el caso de la maquinaria que vamos a explicar, es una sembradora de grano fino, de siembra directa, y tiene un sistema de fertilización en la línea de siembra. Bueno, lo que vamos a comenzar explicando de la sembradora va a ser lo que se le llama todo el tren de siembra. El tren de siembra va a comenzar acá adelante y va a terminar acá detrás, ¿sí? El tren de siembra va a estar dividido en distintas partes. La primera parte que vamos a tener en el tren de siembra es la cuchilla cortadora de rastrojo. La cuchilla cortadora de rastrojo es esta que vemos acá. Esta cuchilla tiene la función, como lo dice su palabra, de cortar el rastrojo, cortar el suelo, además, para que por ese corte penetre lo que vamos a ver más adelante, que va a ser el doble disco, que es esto que vemos acá, pero lo vamos a ver a continuación. En este caso, la sembradora se encuentra equipada con una cuchilla que es ondulada y de tipo turbo. ¿Qué ventajas nos van a traer estas ondulaciones que tiene la cuchilla que ven acá? Esas ondulaciones van a generar una pequeña remoción en la zona de corte. Como es una sembradora de siembra directa, ¿qué significa? Que al suelo no le hicimos ningún laboreo que con el rastrojo del cultivo anterior nosotros estaríamos sembrando. Entonces, para descompactar un poquitito la zona de corte, tiene esas ondulaciones y es de tipo turbo, porque si ustedes miran, las ondulaciones penetran de forma perpendicular al suelo, digamos, están entrando así, y si miran, las ondulaciones van a salir de forma paralela al suelo. ¿Para qué va a servir esto? Simplemente que si se introduce rastrojo en el corte, la misma ondulación va a tender a sacarla. ¿Por qué es importante esto? Porque si nos queda rastrojo introducido en el corte, nosotros más atrás vamos a hacer caer una semilla en ese corte, y si la semilla nos queda tocando o en contacto con el rastrojo, le va a costar mucho más germinar que si está en contacto con el suelo. Ese es el gran motivo, la gran diferencia que nos va a hacer de tener cuchillas onduladas y de tipo turbo. Obviamente que la cuchilla está montada en una masa que va a permitir, obviamente que va a tener rodamientos, bolilleros, que va a permitir que la cuchilla gire a medida que nosotros vamos avanzando con la sembradora. Va a tener esta parte que se llama portaherramientas. El portaherramientas va a sostener la masa y la cuchilla. Acá tiene un sistema simplemente de resorte por si la cuchilla agarra una piedra, un poste que haya tirado en el suelo, una varilla. Entonces, ¿qué va a permitir? Que el resorte se comprima y la cuchilla pase por encima de esa piedra, de ese pedazo de varilla, y evitamos que se produzca una rotura, ya sea en el portaherramienta, en la cuchilla, en la masa, en cualquier parte. Y además del portaherramienta, el portaherramienta va a estar agarrado por este fierro que está acá, que se llama vástago, al chasis ya de la sembradora. Sí, es importante saber reconocer estas partes, porque en todas estas partes después va a haber regulaciones que se van a realizar, que lo vamos a ver en un video próximo. Bueno, lo que sigue a continuación de la cuchilla cortadora de rastrojo
va a ser lo que se llama el cuerpo de plantación. El cuerpo de plantación va a comenzar acá adelante y va a terminar acá atrás. Vamos a arrancar con el sistema de doble disco abre surco en B. El sistema de doble disco abre surco en B, la función que va a tener es penetrar en el corte que realizó la cuchilla, y como lo dice la palabra o como se llama, es que al estar en forma de B esos dos discos simplemente van a abrir un surco. Por eso se van a encontrar los dos discos acá en la parte inferior y delantera, y van a abrir un surco para que caiga la semilla y el fertilizante por estos dos tubos de descarga. En este caso, obviamente, el fertilizante debe ser fosforado, porque no podríamos poner fertilizante nitrogenado porque estaríamos quemando a la semilla. Así que por eso está en la línea de siembra y tiene para fertilización fosforada, ¿sí? Bueno, esto que ven acá adelante, este hierro que ven acá adelante, simplemente se le llama solapa, y esa solapa va a impedir que ingrese rastrojo por la abertura que queda entre el doble disco, ¿sí? Bueno, acá al costado vamos a encontrar esta rueda. Esta rueda es la rueda limitadora de profundidad. Va a limitar cuánto queremos que se clave el doble disco en el suelo, y obviamente que eso nos va a regular la profundidad de siembra. ¿A qué profundidad va a quedar la semilla? A continuación de eso se encuentra una lengüeta. Esta lengüeta va a ir caminando dentro de ese surco que abrió el doble disco, y obviamente que ya va a estar la semilla y el fertilizante. Lo que va a hacer esa lengüeta es generar una leve presión sobre la semilla para que la semilla tome buen contacto con el suelo. De esa manera se va a realizar una buena germinación de esa semilla. Obviamente que esta lengüeta no es de hierro, sino que es de un material que se le llama teflón, y como verán es flexible, no tiene prácticamente fricción, entonces de esa forma no va a generar ninguna rotura de semilla. Obviamente todo esto que mencioné recién está montado sobre un brazo, que es este que ven acá. Este brazo tiene un punto de articulación ahí, lo que va a permitir que este brazo, cuando esté apoyado en el suelo, pueda copiar los desniveles del suelo. ¿Qué significa eso? Que pueda subir y bajar. Y con estos dos resortes que vemos acá, obviamente le vamos a generar presión sobre el suelo. Ahora, como vemos la máquina está levantada, está suspendida en el aire, todos los cuerpos de plantación, o todos los trenes de siembra, mejor dicho. Pero obviamente cuando nosotros bajemos la sembradora, todo esto se va a bajar y se va a introducir en el suelo. Por último, y con otro brazo articulado que vemos acá de forma individual al resto, si ustedes miran, fíjense que esto tiene la posibilidad de subir y bajar de forma independiente al brazo que vimos anteriormente. También tiene un sistema de resorte, y en este brazo van a estar colocadas lo que se llaman ruedas tapadoras compactadoras. Las ruedas tapadoras compactadoras van a estar formadas por una rueda de goma de caucho que ven acá adentro, obviamente maciza, no es que llevan aire, y por un disco dentado cóncavo, y obviamente que esa concavidad va a estar mirando para adentro. De esa forma nosotros ¿qué hacemos? Cerrar el surco, y con las dos rueditas de goma lo que vamos a hacer es generar presión sobre el suelo para que se cierre y la semilla quede en buen contacto con el suelo. Bueno, en esta primera parte es lo que tenemos para explicar. Va a haber algún otro video que va a continuar con sembradora de grano fino para que lo puedan entender de una forma más sencilla. Vamos a ir haciendo por parte. Lo que vimos ahora es todo el tren de siembra, así que necesito que tomen un apunte
y que tranquilamente pueden buscar alguna imagen de todas estas partes que seguramente la van a encontrar, o simplemente pueden realizar un dibujo y poner el nombre de cada una de esas partes en el cuaderno de campo.